Buenas tardes. Hoy quiero hablarles de que necesitamos seguir confiando en Dios y a pesar de las circunstancias que nos rodean, seguir confiando en Dios es el título, con la esperanza de que Él responda a nuestras súplicas. En el Salmo número 13 son 6 versículos y hay una división entre los versículos. 2 versículos, el salmista hace una pregunta: ¿hasta cuándo? Y luego viene un ¿qué? ¿Qué está pasando con todos los problemas que tengo, mis persecuciones, mis enemigos? ¿Por qué me está sucediendo esto? Y al final, como ese momento en el que Dios responde y hay una confianza o una decisión del salmista de seguir confiando en Dios, pase lo que pase, y decir finalmente: me alegraré y cantaré a su nombre. Entonces, este salmo, los primeros 2 versículos, viene cuatro veces se menciona el hasta cuándo, y quiero leerlo para no hacerle cambios. Dice en el Salmo número 13, la pregunta del salmista: ¿hasta cuándo? Y esta se repite en los 2 versículos. ¿Hasta cuándo me tendrás olvidado? ¿Hasta cuándo te esconderás de mí? ¿Hasta cuándo tendré que estar triste? Y estaré sometido a mis enemigos. Mírame, respóndeme, llena mis ojos de luz. En otra versión dice de brillo. Que no caiga en el sueño de la muerte, que no se burlen mis enemigos cuando yo caiga. Y creo que también nosotros nos podemos hacer esa misma pregunta, y mucha gente: ¿por qué nos está pasando todo esto? ¿Y hasta cuándo va a terminar? Los niños a lo mejor se preguntan: ¿hasta cuándo voy a regresar a la escuela? Los que estudian, los que van a la universidad, los que van a trabajar, ¿hasta cuándo realmente va a terminar? Y yo voy a regresar a mis actividades normales de cada día. ¿Hasta cuándo vamos a estar encerrados en nuestra casa y con el miedo de que si salimos a lo mejor haya un contagio? En estos días hay tristeza entre nosotros porque han fallecido 2 hermanos que conocíamos de la iglesia, y también 2 pastores. Entonces, sabemos que la muerte no respeta, y sabemos que sobre lo grave de la enfermedad o de esta epidemia o esta pandemia, sobre todo Dios sigue siendo soberano. Y lo mejor que podemos hacer, a lo mejor sí tenemos preguntas a Dios, ¿verdad? ¿Por qué? A lo mejor hasta ¿por qué nosotros estamos bien? Y ese es un motivo de gratitud y de saber que de alguna manera Dios nos está protegiendo. Y que nosotros a lo mejor tenemos que hacer lo que nos corresponde, lo que nos indican los expertos, pero seguir confiando en Dios y tener esa esperanza de que Dios nos va a liberar de esta pandemia, de los enemigos que tenemos, porque un enemigo no solamente es alguien que nos odia, que quiere hacernos daño, sino también un enemigo puede ser, dicen las Escrituras, que nuestro enemigo puede ser nuestra propia naturaleza, puede ser el mundo. Nuestro enemigo puede ser la muerte también. Y entonces
Esto es lo más difícil, pero sabemos que Dios está con nosotros mientras estamos viviendo, mientras estamos viendo que a veces hay problemas en otros hogares o en otras partes o en muchos países. Nosotros estamos sanos todavía. Quiere decir que de alguna manera Dios nos está protegiendo, pero también a lo mejor es porque estamos siguiendo las indicaciones que se nos dan. Luego viene como ese clamor, o sería también una pregunta. Primero es como un clamor del salmista hacia Dios: mírame, respóndeme, vuelve el brillo a mis ojos. Que no caiga en el sueño de la muerte, que mi enemigo no diga lo vencí, y que no se burle de mí cuando yo caiga. Sin duda que el salmista tuvo que pasar tiempos muy difíciles en los que siente esa desesperación de saber que él ora, que él clama a Dios y que todavía no ve una respuesta, y que ve a su enemigo como algo que le puede causar la muerte. Por eso él dice que no caiga, que no me pase eso, que mi enemigo no me venza, que no se burle de mí cuando yo caiga. Y esto puede relacionarse con las circunstancias que estamos viviendo. Las circunstancias que nos rodean no son tan buenas, porque sabemos que, decía, vivimos con temor. No a un enemigo físico, a una persona, sino un enemigo que no sabemos realmente qué tan lejos esté de nosotros. Nosotros podemos protegernos, usar nuestro cubrebocas, mantenernos limpios, buscar la manera de protegernos, pero nuestra protección está en Dios. Y aún así tenemos que tomar las medidas que nos indican los expertos, ¿verdad? Entonces nuestras circunstancias pueden ser tan difíciles como las de el rey David, pero también el rey David estaba convencido de que Dios es poderoso para liberarlo de ese enemigo que le acechaba. Entonces, en el versículo 5 y 6, como que ya cambia, o hay ese momento de confianza. Cuando oramos, casi siempre que oramos, confiamos en que Dios va a ayudarnos, y podemos sentirnos en paz, podemos sentir cierto aliento, y él lo expresa en estos dos versículos, el capítulo 13. Podríamos considerar como las palabras de aliento que él encuentra para glorificar a Dios, a pesar de que las cosas todavía no hayan cambiado. No sabemos si ese salmo lo compuso de inmediato o después, pero por estas palabras que él dice, pienso que fue después de que fue liberado. Él tiene una respuesta hacia Dios, una alabanza. Y esas palabras de aliento dice: yo en tu misericordia he confiado. Yo confío en tu amor inagotable, dice otra versión. Mi corazón se alegra en tu salvación. Cantaré al Señor porque Él es bueno conmigo. Ahí finaliza este salmo, y yo quiero agregar una historia. En el libro de Daniel se menciona un rey que soñó una gran estatua, y Daniel le dice que esa estatua lo representa a él, y que tiene que estar haciendo lo correcto,
para que realmente Él permanezca en ese lugar que está a la cabeza y una cabeza de oro, pero Él malinterpreta y manda hacer una estatua de sí mismo y obliga a todos a que la adoren. Pero había allí, dice, tres jóvenes que no obedecieron, que no se inclinaron ante la estatua del rey ni sus dioses, y entonces son denunciados y el rey los llama. Les dice, sé que no se arrodillaron delante de la estatua de oro que yo mandé hacer, y que todo el mundo tenía que arrodillarse delante de ella, y están dispuestos a arrodillarse delante de ella cuando suenen otra vez los instrumentos musicales. Y respondieron, no nos arrodillaremos delante de tu estatua, ni de los dioses, no lo haremos. Y dice, tomen en cuenta que nadie los podrá librar de mi mano, no habrá ningún Dios que los libre de mi mano. Y ellos dicen, el Dios en quien confiamos, a quien servimos, Él nos liberará. Y si no nos libra, de todos modos no nos arrodillaremos delante de tu estatua. Entonces uno tiene que aprender a tener esa fe, esa confianza de que aunque las circunstancias sean difíciles, uno tiene que poner la confianza en Dios y esperar la respuesta de Él. Puede ser que la respuesta de Dios no sea la que nosotros queremos y en el momento que queremos, pero Dios sí nos oye, sí escucha nuestras oraciones y nos va a dar una respuesta conforme a los planes de Él. Y dice que aquellos tres varones, dice, el horno se calentó mucho más y fueron echados al horno. Dice, y aún las llamas del horno estaban tan fuertes que hasta los que los echaron, cayeron y murieron. Y ellos tres cayeron adentro, sin embargo, dice, estaban intactos, estaban igual, y habían cuatro, no solamente estaban los tres, sino que alguien más. Y dijo el rey, uno, como hijo de Dios, está junto a ellos. Y los llamó, salgan de ahí. Y salieron, dice, y los revisaron y dice, no se les había quemado ni el pelo, ni la ropa, ni olían al fuego. Y entonces él dice, de aquí en adelante, todo el imperio adorarán al Dios de estos jóvenes, y aquel que no lo haga, su casa sea puesta como muladar y se le quiten sus bienes. Entonces, uno tiene que mantenerse firme en Dios a pesar de las circunstancias, porque lo primero que queremos es que Dios nos libre de las circunstancias que estamos viviendo, pero tenemos que esperar en Dios con confianza, pase lo que pase. Yo pienso que nuestros hermanos que murieron, sus familias estuvieron orando, y posiblemente también ellos estuvieron orando, ellos fallecieron no porque les faltaba la fe, sino porque de alguna manera era para gloria de Dios, y de alguna manera Dios lo había determinado así. Uno sabe que en Chiapas han muerto varios pastores, varios sacerdotes también de la Iglesia Católica, pero sabemos también que en los meses que van, también nosotros hemos sido protegidos, y eso significa que de alguna manera estamos tratando de cumplir las indicaciones que se nos dan, pero también confiando en Dios.
Por eso, orar constantemente, no solo por nosotros, sino por nuestra familia, por nuestro país, por las autoridades. Es importante que siempre estemos confiando en Dios, aún en medio de las circunstancias difíciles, y esperar. Si a veces nos desesperamos, Señor, ¿hasta cuándo se va a terminar esto? ¿Hasta cuándo ya voy a poder salir de mi encierro o andar sin el cubrebocas? Yo creo que no es tan cómodo andar todo el día con un cubrebocas, pero son medidas que nos han indicado llevar a cabo, y desea sobre todo que nuestra fe está confiada en Dios. Confiamos en Dios y tenemos la esperanza que esto pasará, que nuestro enemigo será vencido por el poder de Dios, y que finalmente podremos alabarle. Podremos, como dice el salmista, alegrarnos. Lo dice casi al final: en tu misericordia he confiado. Yo confío en tu amor inagotable. Mi corazón se alegra en tu salvación, y cantaré al Señor que Él es bueno conmigo. Y allí termina, decía este salmo, pero decía: aquellos 3 jóvenes demostraron al rey que el Dios que estaba con ellos era poderoso. Dice, los pudo librar de la mano del rey, y los pudo liberar de las llamas del fuego. Y también así nosotros estamos en las manos de Dios, y debemos esperar en la voluntad de Dios, porque esta es la fe. La fe no es, o la oración no es para cuando estamos angustiados, o no es para ponernos a llorar y orar solamente cuando estamos en angustia. Orar todo el tiempo es fortalecer nuestra comunión con Dios, es fortalecer nuestras relaciones con Él, y cada vez afirmar nuestra esperanza, nuestra confianza en Él. Que Dios les bendiga. Vamos a orar. Padre, te alabamos y te damos gracias porque tú nos permites meditar en tu palabra. Y quizás, Señor, como el salmista, también te preguntemos: ¿hasta cuándo va a terminar esto? ¿Hasta cuándo tendremos la libertad de salir de nuestras casas sin temor a contagiarnos? ¿Hasta cuándo vamos a tener que estar sujetos a las indicaciones que nos dan? Pero sabemos, Señor, que no hay nada que suceda ni en nuestro país, ni en ninguna parte, ni en ningún país donde hay esta contaminación, están fuera de tu alcance. Esta pandemia, Señor, tú la puedes controlar en el momento que tú lo determinas. Sabemos, Señor, que en las universidades y en los lugares que investigan estas cosas están trabajando mucho, tratando de encontrar el remedio a este mal. Pero, Señor, mientras tanto que eso sucede, mientras que hay una vacuna o hay medicamentos más eficaces, nuestra fe nuestra esperanza no está puesta en una vacuna o un medicamento, sino nuestra esperanza está puesta en Dios, está puesta en ti, porque tú eres poderoso y porque nada sucede, Señor, sin tu voluntad. Gracias, Señor, por tu presencia, y ayúdanos a confiar cada día en medio de estas circunstancias, que confiemos en ti y que nuestra esperanza esté firme. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.